Bueno, en primer lugar, pues, bueno, enhorabuena por la serie, Romancero, que en Prime Video habéis tenido a Warner, Memento Mori, o sea, ahora Romancero, la verdad es que no escribís de nada en Amazon Video con los géneros, ¿no? O Bueno, sea, yo creo que para nosotros es muy importante, y creo que hablo también a título personal, el poder trabajar con libertad los géneros, el poder mezclar sin ningún tipo de miedo géneros para contar historias nuestras, que es nuestra principal vocación, poder hablar de nuestras raíces y de lo local con vocación internacional, y un camino menos explorado quizá para hacer eso es la mezcla de géneros, contar con talento de primer nivel, como es en este caso poder trabajar desde la producción con Mediapro 100 Balas y con Fernando, que ha creado esta serie maravillosa, y con Tomás en la dirección, pero todos juntos alineados en la vocación de mezclar géneros y hablar desde lo diferencial para intentar atraer al público desde la novedad. ¿cómo surgió esta serie? Tú eres el creador de la serie, ¿cómo surgió todo este universo que has creado de, bueno, pues, no sé ni cómo definir un poco los personajes, ¿no? Porque es verdad que no son ni vampiros, yo pensé que era hombres lobo al principio, bueno, yo pienso mucho de todo. ¿Cómo creas esa serie y cómo fue la creación? Bueno, me gusta que digas que no sabes definirla, porque en parte su indefinición tiene que ver con la propia manera de concebir los universos de Romancero, porque yo creo que son más de uno, ¿no? Es como... Y la idea era básicamente usar todas las herramientas disponibles del género, de todos los géneros, es decir, los códigos genéricos del terror, de la ciencia ficción, o sea, incluso de la ciencia ficción, de lo fantástico, del thriller de investigación, del psicothriller, todo en pos de una idea, que era contar un territorio inventado, mitológico, esa Andalucía irreal, que tiene cosas de la Andalucía real, pero que también tiene cosas de nuestra propia Andalucía, y cómo ese territorio genera un tipo de personaje, que me gusta que resalten los personajes porque son lo más importante para nosotros, que son desamparados, desclasados, niños que han perdido la infancia. Entonces era, ¿cómo podemos contar, digamos, algo que nos importa? Pues vamos a usar todos los códigos de género que nos gusta, o que manejamos, o que he manejado yo en anteriores trabajos, para ponerlo en pos de esa idea de las infancias perdidas que se generan en sitios, eso, en esos no lugares, ¿no?, que también tienen mucho los sures, porque aunque la serie está situada en un sur particular, yo la imagino que es una serie sureña, ¿no?, o de inspiración de gótico sureño que podría ser universal. Desde Mediapro 100 Balas, cuando se te presentó el proyecto Romancero, ¿qué pensasteis, no? Porque es lo que él dice, ¿no? No son personajes indefinidos, sino que es una serie que abre muchas puertas. Entonces, ¿cómo lo recibiste en Mediapro y por qué os decidisteis a apostar por esa serie? Era un proyecto diferente, único, por el que teníamos al menos que probar, y nos encontramos enfrente a la horma de nuestro zapato, que era Prime Video, que supo ver el proyecto, supieron apostar por el proyecto, atreverse, y yo creo que esa es la combinación. A partir de ahí, con el talento de Fernando, de Tomás, todo el equipo de cast, el equipo de rodaje, sale adelante la serie. Pero sí que es verdad que a nosotros, cuando nos llega esta primera idea, sí que nos parece que es algo diferente, que no se había hecho, y que necesitábamos de alguien enfrente que supiera verlo, y la verdad es que lo vieron desde el minuto uno. La verdad que es una serie que tiene mucha fantasía, también está muy pegada a la realidad, se habla de inmigrantes, se habla de las infancias perdidas, se habla de muchas cosas, ¿no? Es una cosa que es un estilo, es muy bueno, ¿no?, que de la fantasía también se saca la realidad, porque es de la mejor manera de hablarlo, ¿no?, de la realidad, a través de la fantasía. Sí, era lo que buscábamos, era lo que te decía, que para mí la única manera de contar la realidad es a través de la distorsión de la realidad, porque creo que la realidad a veces incluso es la mejor manera de entenderla, no solo de contarla. Es decir, una cosa delante parece menos real que si está disfrazada, porque de alguna manera entra desde lo lúdico y acabas dándote cuenta. Hay veces que la realidad produce tal rechazo que contarla tal cual puede ser muy crudo, ¿no? Porque yo creo que la ficción y la imaginación te ayuda a contar la realidad. Nosotros nos basábamos mucho en referentes de gente que ya ha hecho esto antes, no estábamos inventando nada, de E.T., o El laberinto del fauno, o El espíritu de la colmena, que eran esa manera de mirar la infancia y mirar el mundo real a través de cómo la distorsión te ayuda a entender, ¿no?,
la guerra civil en el caso de la película de Víctor Erice y en el caso de Guillermo del Toro, o la separación de tus padres en el caso de E.T., ¿no? Entonces nuestro referente, fíjate que son 3 películas que no tienen nada que ver, pero también La Isla del Tesoro, que es lo mismo, ¿no? O también... O sea, era eso, era cómo podemos contar la realidad, pues siempre a través de la fantasía y siempre a través del mito y siempre a través de la ficción y de la imaginación, ¿no? Y que eso nos permita llegar a donde queríamos contar, porque probablemente... Incluso para cierto espectador, si te van a contar una historia de infancias perdidas, a lo mejor no estás tan predispuesto que si te van a contar una historia de fantasía. A lo mejor sí, pero yo que soy espectador de fantasía, entonces yo creo que la parte de todo el equipo era hacerle partícipe, decir, vale, es una serie de ficción, pero rápidamente vamos a ir a contar la realidad. Que yo también lo intenté hacer en una película que escribí, que se llama Verónica, con Paco Plaza, que ya era eso. Y luego en una película malagueña que se llama Venus, que era lo mismo, eran siempre infancia y desamparo a través de la ficción y de los géneros, ¿no? Oye, felicidades por Enrique Venus, me flipan las Gracias. Desde Prime Video, o sea, porque es verdad que Prime Video yo siempre lo digo que es como una plataforma de todo hay, todo hay, ¿no? Vamos a tener OT, tenemos Romancero, que es una serie de fantasía, tenemos Memento Mori, serie, pues porque la tengo que ver, pero que mezcla también muchas cosas, comedia, o sea, Romancero, que va a tener un hueco muy especial en Prime Video, pero es que tenéis de todo en Prime Video, es una pasada. Bueno, es verdad que hay una vocación clara por llegar y entretener a todos los espectadores, ¿no? Y nuestra intención, nuestra aspiración es que quien entre a disfrutar del contenido en Prime Video encuentre motivos por los que quedarse y motivos por los que disfrutar del contenido de la plataforma. Y en concreto Romancero viene a hablar, como ya había adelantado en la anterior pregunta Fernando, de una realidad universal, pero también una realidad local, y hacerlo desde el género para nosotros le da un valor diferencial aún más, ¿no? Lo separa un peldaño de hacer un retrato social en clave de drama, como ya se ha visto más veces, ¿no? Nuevamente apostamos por la originalidad, por la diferenciación y porque el espectador sienta que estamos en la senda de ofrecerle producto nuevo y de muy alta calidad. Sí que es verdad que, bueno, hay que destacar también a los actores de Romancero, pero yo me gustaría centrarme en uno que es Ricardo Gómez, que es un personaje, desde luego, muy diferente a lo que vemos últimamente. Vemos un personaje bastante conflictivo, en el sentido de que puede dar, por suerte, que yo quiero que los personajes nos cuenten, pero ya saber cómo se trata con Ricardo, porque realmente es un personaje muy difícil de defender. Sí. Bueno, coincidimos. Sí. A ver, lo que pasa es que es verdad que a nosotros, desde el principio, la vocación también de caja de historia o de caja de muñecas que tiene la estructura de la serie, que nos permite ir conociendo a los personajes conforme vamos expandiéndonos, nos permitía cierta ambigüedad moral, porque es un personaje que empieza muy reprobable, pero que también ayuda, que también, es un personaje muy complejo. Yo creo que todos los personajes de la serie son complejos, porque todos se basan en la misma tradición mediterránea de narración, desde el spaghetti western hasta el cine europeo, que es que haya ambigüedad moral, que los personajes no sean ni buenos ni malos 100%, y que siempre tengan sombras, y que los que crees que son buenos igual no son tan buenos y los que son malos igual no son tan malos, que para mí era una obsesión, y en eso tengo que agradecerle a los equipos implicados y a los socios y a MediaPro, 100 Balas y a Prime Video, que nos permitieran ir tan lejos con ciertas cosas de los propios personajes y a que fueran personajes oscuros, porque hay que ser valiente para enseñar cosas. Y luego, verdad, la valentía de Ricardo, que por suerte, cuento como... Ricardo es un amigo personal y me encanta verlo crecer como actor y que haya crecido de la mano de Romancero mucho más, porque sí que la gente que ha visto los trabajos anteriores de Ricardo son todos muy buenos y que lo ha visto crecer, no se espera el Sorroche de nuestra serie. Sí, iba a añadir solamente que además, desde la ambigüedad moral, mostrar la oscuridad de un personaje como Sorroche requería de un actor del nivel de Ricardo, que sin duda es un actor, es uno de los grandes de su generación, ¿no? Pero además seguro que lo va a ser a lo largo de toda su carrera, porque si alguien podía defender ese Sorroche con alguna pincelada moral a la que agarrarte o desde la que entender su oscuridad, era un actor de la talla de Ricardo. Y al igual que todo el resto del cast, hacen un trabajo espectacular defendiendo personajes muy ambiguos y con muchos claroscuros en sus pasados. Aunque hay que decir que es una serie cerrada al principio, sus capitulitos,
pero que se queda bien cerrada, tiene un final bastante guay y tal, que eso hay que decirlo porque mucha no apostamos la serie por tipo de que se queda abierta, se queda bien cerrada. Pero hay posibilidades de segunda temporada, porque sí que es verdad que se puede ahondar mucho más en este universo, ¿eh? O sea, evidentemente tendrá que ver con los visionados y tal, pero ¿te planteas tú, Fernando, una segunda temporada, o MediaPro, apostar por una segunda temporada de Romancero, si así lo requiriese? Es verdad que la serie una vez que se emite ya no es tuya Claro. y todo lo que pase con una propuesta siempre es de la gente y por lo tanto depende de la gente. Es verdad que cuando creas un universo, en este caso muchos universos, pues la ciencia dice que hay universos paralelos infinitos, ¿no? Pues obviamente uno podría estar creando universos en torno a Romancero infinito, pero no es algo que dependa de nosotros y de luego yo no lo tengo. O sea, aparecerá, sí tiene que aparecer. Sí, es lo que ha dicho él. Al final hay un universo creado y ahora son los espectadores los que van a decidir si esto crece o no. Efectivamente, pues lo haremos. Sí que hay una cosa que me llama mucho, yo como fan del cine fantástico que soy, son los efectos especiales, que hay como una apuesta por algo, digamos que son efectos especiales muy especiales porque suena como algo más antiguo de lo que se hacía antes, más del CGI que se hacía súper moderno, que a veces a mí me saca un poco y esto como que me da mucho más ternura. Fue una cosa que... Totalmente. Que totalmente, ¿no? Sí, los efectos especiales está totalmente intencionado que hubiera una mirada al pasado, que huir del exceso de CGI de todas las producciones. Nosotros nos planteábamos que todo tenía que estar en cámara, aunque luego estuviera reforzado por postproducción, pero todo tenía que transcurrir en cámara y nuestra criatura, que no podemos desvelar su naturaleza, pero todo lo que se ve tenía que estar ahí y puede estar apoyado o no por postproducción, pero básicamente y fue una apuesta muy desde el principio. Ahora esto tiene que ser, se rueda como si estuviéramos en 1977 y estamos haciendo Alien. Es que esa practicidad nos transmite también de manera mucho más natural el universo de la serie. Este entorno especial, como esta Andalucía mítica, alegórica, de la que habla Fernando mucho, creo que se beneficia mucho de estos efectos prácticos, ¿no? De este ambiente de cuento, ¿no? Un poco de ensoñación que estos efectos aportan, y le aportan el realismo necesario a la fantasía. No intentar pasarnos de realistas con los medios tecnológicos que hay hoy al alcance, que te puedan separar de estar metido en la historia que estamos contando en Romancero. Además nosotros teníamos mucho a John Carpenter en la cabeza totalmente. Y en cuanto a la manera de tratar las imágenes y los efectos de ninguna película de John Carpenter han pasado de moda, incluso los más cutres. Entonces nuestra referencia era siempre, si lo ha hecho John Carpenter o está en Alien o está en los primeros Star Wars, o sea, esa sensación muy tradicional, ¿no? Porque nos gustaba la tradición, hacerla como que hablara más del cine fantástico de aquella época que del exceso superior de destrozar ciudades y tal, que está muy bien, pero que para nosotros era otra cosa. Sí, y también mezclarlo todo quizá en Romancero tiene un punto original, como decíamos antes, traerlo a la ficción española, pero es desde los referentes de gente que ya lo ha hecho y que creo que lo que han sabido hacer a la perfección es conjugarlo todo en esta historia para que luzca especial y original, ¿no? Pero al final es desde el respeto máximo a todo lo que nos gusta a los que estamos aquí, y creemos que al espectador le gustará, que en la coctelera da de resultado Romancero. Además, Romancero es una serie flamenca y el flamenco se toca con guitarras de palo. Claro. No se toca con... O sea, y esto... El fuego es fuego. Qué bueno eso. Oye, pues muchísimas gracias y nada, a ti. Romancero y a verla. Sí, yo ya la he visto, pero la voy a recomendar mucho. Gracias. Miles de gracias.